Vamos a iniciar para poder ser puntuales. Les damos gracias a todos por su puntualidad. Queremos invitarlos para que puedan tener sus cámaras prendidas para que podamos vernos y reconocernos un rato aquí mientras estamos aprendiendo. Les recuerdo de que cada martes a las 7 de la noche continuamos con el curso de apologética. Esta es la tercera sesión. Nos la estará compartiendo Marce Hernández. Y no se lo pierdan todos los martes por el mismo link. Están invitados todas las personas que quieran aprender y conocer más. Inviten a sus amigos y a personas que estén cerca para que puedan ser parte de. Quiero pedirle, vamos a ver, veo aquí a Luisito Ruiz. ¿Nos ayudas orando hoy para poder empezar la sesión? Muy bien. Por favor, cierren sus ojitos. Señor Dios Todopoderoso, tú que estás en el cielo y en todo lugar, te bendecimos en esta noche, Señor, y te damos gracias porque tú permites una vez más que podamos conectarnos y poder aprender de este curso, Señor. Tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos des revelación de tu palabra, Señor, que tú nos guíes cada día. Señor poderoso, bendice a cada uno de los que están presentes y a aquellos que todavía no se han conectado, Señor, que tú les permitas hacerlo. Señor, te pedimos que el internet sea estable y que tengamos una buena señal, Señor. También te pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos del Salvador, de México, de Honduras, de Nicaragua, Señor, bendícelos a cada uno, también a los hermanos de Los Ángeles. Y, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y corazón. Gracias, poderoso Rey, porque tú eres bueno y tú eres fiel. En tu nombre, mi Señor Jesús, lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermano Luis. Y bueno, señores, estamos listos para empezar tercera sesión de apologética. Los dejo con Marce Hernández. Dios te bendiga, Marce. Gracias, gracias. De verdad, qué felicidad estar aquí con todos ustedes y poder enseñarles algo que de verdad que de gracia he recibido y de verdad me emociona estar aquí, me emociona y gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes y de verdad oraba hoy en la tarde y decía, Señor, por favor, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento porque vamos a ver mucha información hoy, un montón de información, pero que seamos esponjitas y que los podamos absorber, pero también para dar, porque tenemos que dar tanto, de verdad. Hoy vamos a hablar un poco, déjenme compartirles mi pantalla, vamos a ver. Aquí está. Vamos con la presentación. Y quiero empezar repasando un poco. Rodri nos hizo el favor nos dio una sesión increíble la semana pasada y vimos un poco acerca de la fe y la razón y cómo necesitamos las dos, la fe y la razón para hacer apologética. Y vimos cómo algunas verdades las entendemos solamente por la fe, como la Trinidad, como que Jesús nació por medio de una virgen. Todas estas cosas las entendemos por fe, pero hay otras cosas que las entendemos por razón, como la clorofila en las plantas, las matemáticas y todo esto, pero hay cosas que las entendemos con las dos. Y es bien interesante entender esto, ¿verdad? Que necesitamos la fe y la razón para hacer apologética. Hoy quiero enfatizar un poco y el problema y la sesión que vamos a tener hoy sale de el contexto histórico, sale de un problema cuando la iglesia solo agarró la fe y tiró la razón y las personas solo agarraron la razón y tiraron la fe. Y esto muchas veces nosotros miramos, hace 502 años exactamente, pasó la Reforma. Y la Reforma tuvo muchas cosas muy positivas que nosotros celebramos, como el hecho que tenemos una Biblia ahora por medio de la Reforma, pero muchas veces no nos damos cuenta que la Reforma trajo cosas también negativas, que muchas veces no enfatizamos y no nos ponemos a estudiar. Uno de los problemas que trajo la Reforma fue que la iglesia estaba muy dolida. Por mucho tiempo la iglesia católica romana tuvo el control político, tuvo el control académico y se aprovecharon de las personas. Y entonces la iglesia en el tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero empezó a decir todo de las verdades de
de qué es lo que realmente decía la Biblia, la iglesia estaba muy dolida. Y no todas las personas que salieron de la iglesia católica romana se fueron a la iglesia protestante. Hubo un grupo de personas que empezaron a adorar la razón porque estaban tan dolidas que no querían que la gente se aprovechara. Otra vez, tiene como mucho sentido. Y entonces empezaron a estudiar la ciencia. Y entonces dejaron la fe y solo agarraron la razón. Y empezaron a adorar movimientos humanos que miramos que se empezaron a dar, ¿verdad? Y en estos movimientos empezaron a dudar de la existencia de Dios. Antes de esto, la existencia de Dios era algo que la gente no dudaba. Primero que todo, porque todas las civilizaciones, miramos los egipcios, los ¿cómo se llaman? La civilización judía, y todas las sociedades antiguas, todos tenían un Dios. La existencia de Dios no era prácticamente normal. Lo que se dudaba es cuál era el Dios verdadero. Pero hasta este momento fue cuando las personas empezaron a dudar si realmente existía un Dios y cuál era el papel de Dios en nuestra sociedad. Es increíble que este movimiento empezó, como les digo, hace 502 años y empezaron a hacer movimientos como, ahí miramos los movimientos entre la separación de la iglesia y el Estado, que trajo muchas cosas buenas, pero también trajo muchas cosas negativas. También otros movimientos como la libre expresión y la libertad de culto trajo muchas cosas buenas para nosotros como cristianos, como ser iglesia y poder tener los derechos de adorar al Señor y todo, pero también trajo el hecho de que puedes tener una religión o no, y sos libre de no tener una religión. Entonces, antes, cuando todas las religiones estaban como muy establecidas, llegaron estos pensamientos a liberar y decir, tú puedes hacer lo que tú querrás. Y entonces, así es como entendemos la existencia de Dios. Y esta pregunta, la existencia de Dios, se hizo un boom en 1966, cuando Time Magazine, no sé si ustedes han conocido esto, que es la portada que Time Magazine realizó en 1966, cuando preguntaban, ¿Dios está muerto? Preguntaban si Dios está muerto. Esto fue la primera vez que públicamente se dio una pregunta como esta tan grande, que públicamente se dudó de la existencia de Dios o que Dios estaba vivo. Y esto realmente abrió una puerta para que los medios nos empezaran a atacar y empezaran a atacar nuestra fe. Y empezaron a atacarnos con teorías, con filosofías, con mitos, acerca de realmente si la existencia de Dios era posible o no era posible. Y después este movimiento nos empezó a atacar directamente a nosotros como cristianos y empezó a darle una puerta a la sociedad donde miraban de realmente tú no necesitas a Dios para ser una persona buena. Tú realmente no necesitas la religión. No estamos seguros si Dios existe o no. Y entonces en este movimiento que ahora miramos que se da aún mucho más ahora, esto es normal para nosotros ahora, miramos la necesidad de tener argumentos claros para probar la existencia de Dios. Algo que realmente no habían necesitado, que cuando teníamos que probar antes que Dios era el Dios verdadero, ahora tenemos que probar su existencia y después tenemos que probar que Él es Dios, que el Dios que creemos es Dios. Y entonces, por eso hoy vamos a estudiar la existencia de Dios, porque realmente hoy necesitamos probar la existencia de Dios. Es algo tan claro en nosotros, tal vez muchas veces en nuestras culturas no dudamos muchas veces de la existencia de Dios, pero las culturas bien modernas ahora es una cosa que nos enseñan. Estaba leyendo ayer un artículo que dice que las teorías evolutivas son las únicas teorías que ahora se enseñan en los colegios. Entonces, de una manera que empezamos en 502, que era como un movimiento, hace 502 años que era como un movimiento, ahora es la única teoría que se enseña. Entonces, más que nunca tenemos que alzar nuestra voz y decir cómo creemos y probar que Dios existe.
Hoy vamos a revisar algunos argumentos para la existencia de Dios. Son argumentos lógicos, pero también son argumentos bíblicos. Y entonces vamos a ver el primero. El primero es el argumento del diseño. Y para esto les voy a contar una historia. Hace algunos años, yo tenía uno de mis hermanos que empezó a aprender a escribir y él solo sabía escribir una palabra. En una de esas, mis papás salieron y cuando regresaron encontraron en las paredes una palabra que decía oso. Y cuando vieron las paredes, ¿qué es lo que mis papás hicieron o dijeron? Les voy a decir qué es lo que no dijeron. Dijeron, ahora miren la evolución de la pared. De la nada apareció algo que dice oso. ¡Wow! Un descubrimiento científico. No dijeron, wow, esto de plano era un proceso que tuvo años, miles de años y hasta ahí se formó. ¿Por qué no dijeron eso? Porque había una explicación lógica de un diseñador que había diseñado ese oso. ¿Y qué? Eso es exactamente lo que el mundo nos trata de decir. El mundo nos trata de decir, el mundo no tiene un diseño. Pero cuando miramos el diseño del mundo, miramos algo tan ordenado, decimos, sí, tiene un diseño, tiene un diseñador atrás. Como la palabra oso tenía un diseñador atrás que tenía que ser capaz de escribir oso de la manera que lo hizo. Y casualmente tenía un hermano que la única palabra que podía escribir era oso. Entonces era definitivamente posible, era definitivamente que mi hermano tenía la capacidad de hacerlo, porque tenía la capacidad de hacerlo. Cuando miramos el diseño, podemos ver el diseñador y decimos, esto es razonable. Aquí hay un diseño y porque hay un diseño, hay un diseñador. Cuando miramos el mundo y miramos cómo estamos formados, cuando miramos la atmósfera, cuando miramos las estrellas, cuando miramos las células en nosotros mismos, podemos decir, tenemos un diseño. Todo funciona tan ordenado que tiene que haber un diseñador. Y el diseño refleja al diseñador. El mundo demuestra un diseño inteligente. Por lo tanto, tiene que haber un diseñador que es inteligente detrás de todo el mundo. Y entonces esto es exactamente lo que el argumento del diseño nos dice. No puede ser por casualidad, sino tiene que ser que hay un diseñador. ¿Qué dicen los ateos? Los ateos dicen, no es un diseño inteligente, es una casualidad. ¿Qué pasa con este argumento que es la casualidad? La casualidad no puede ser un motivo por el cual el mundo es la manera que es, porque la palabra casualidad o accidente que le hablan tiene que estar en un contexto de orden. ¿Cómo así? No podemos entender un accidente o una casualidad fuera de un contexto del orden, porque un accidente es producto de algo que pasó de una manera que no se esperaba que pasaba. Y al esperar y al tener una expectativa tenemos un orden. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un orden, no puede haber una casualidad. Y las casualidades solo pueden entenderse como una casualidad cuando está en un orden. Y entonces ellos se ponen en un problema bien grande, porque ahora tienen que explicar de dónde viene el orden si es una casualidad. ¿Me entiendes? ¿De dónde viene el orden? Y cuando miramos el universo, miramos qué tan ordenado está, podemos ver que hay un diseñador que demuestra un diseño ordenado. Por lo tanto, tenemos un diseñador que es ordenado. El mundo es tan ordenado que tiene que haber una explicación detrás del orden. Tiene que haber una primera causa, y esa causa se llama Dios. La Biblia nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, nosotros miramos el mundo, nosotros miramos a nosotros mismos y podemos ver al diseñador. Podemos ver que este mundo refleja un diseño inteligente, que este mundo refleja que hay alguien detrás. Y eso nadie lo puede negar, porque hay un orden, porque nada puede pasar de la casualidad. Y aún si pasara de casualidad, tiene que haber un orden.
Y ese orden, detrás del orden está Dios. Y por eso sabemos que Dios existe. El argumento número 2 es un argumento moral. ¿Alguna vez ha dicho usted a la que injusto? Bueno, cuando usted dice a la que injusto, usted está apelando, no sé si esa es la palabra correcta, está apelando a una regla de la moralidad, a una ley moral. Adentro de nosotros tenemos algo que nos dice, tú deberías obedecer a la ley que tenés adentro, porque todos tenemos una ley moral y apelamos a la ley moral cuando decimos a la que injusto. Muchas cosas no se tienen que decir, como cuando un niño le pega a otro niño, él sabe que está haciendo las cosas mal. Aunque nadie le haya dicho, hay una ley moral adentro de nosotros que nos enseña que tenemos que hacer las cosas bien. Somos diseñados para hacer las cosas bien y para no hacer las cosas mal, aunque nos cueste. Aunque nos cueste, siempre hay algo adentro de nosotros que nos dice qué es correcto y qué no es correcto. Y esa ley moral tiene que no puede haber una ley si no hay un dador de la ley. Entonces, ¿quién nos da la ley? Dios nos da la ley adentro de nosotros mismos. Y esa ley, como humanos, nos define qué es bueno y qué no es bueno. Los valores morales son hechos objetivos, son obligaciones y no son simplemente creencias o valores morales. Y esto es bien claro, y los ateos tratan de decir, no, nosotros no somos morales. Hay 3 tipos de ateos normalmente. Es el ateo, que es ateo porque ha sufrido un montón de cosas, y vamos a ver las secciones, el problema del mal. Muchas personas son ateas porque realmente han tenido una vida tan dura que dicen, no puede haber Dios por todo lo que me ha sucedido, no es justo. Hay otro tipo de ateo que es el ateo que trata de ver argumentos y realmente se ha metido tanto a la razón y sin fe, y por eso ha llegado con la conclusión de que no hay Dios. Pero está el otro ateo, el número 3, que es ateo por conveniencia. Es decir, yo no creo en Dios porque no me conviene. Yo no creo en Dios porque puedo hacer lo que quiera si no hay un Dios. Y es exactamente a estas personas que dicen que los valores morales no existen, que no estamos obligados a hacer nada, que simplemente es la cultura o que simplemente es el contexto donde nos movemos o la educación que tenemos. Pero realmente esto no es cierto, porque los valores morales sobrepasan las creencias. Cuando miramos y estudiamos la historia, por eso es tan importante estudiar la historia. Jóvenes, estudiamos historia. Realmente la historia es tan importante y refleja nuestro proceso como humanidad, pero también refleja los tratos que Dios ha tenido como nosotros, y podemos entender tanto. Y cuando miramos la historia, miramos diferentes civilizaciones que estaban kilómetros, o sea, millas de distancia, pero tenían valores similares. ¿Por qué? Porque está la ley moral adentro de nosotros, que nos dice que somos creación de Dios. Por ejemplo, les voy a decir, en ninguna civilización se miraba bien cuando unas personas se iban a la batalla y retrocedían. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros nos dice que tenemos que tener el coraje para ir y enfrentar las cosas, a pelear. ¿Por qué? Porque esa es una ley adentro de nosotros. En todas las civilizaciones matar no era correcto. Matar a un inocente no era correcto. ¿Por qué? Porque es la ley moral que Dios ha puesto en nosotros, que nos dice qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Y eso prueba la existencia de Dios y prueba que hemos sido creados para un propósito, y demuestra que nuestra existencia y adentro de nosotros servimos a un Dios. Y por eso Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque es una necesidad y va en contra de nuestra naturaleza. Negar a Dios va en contra de lo que realmente somos como humanidad, de la ley moral que tenemos. Y por eso es necedad no creer en Dios. Para apoyar este argumento, tenemos otro argumento que es el argumento de la conciencia. Nuestra conciencia tiene una autoridad y tenemos que entender eso. Nuestra conciencia tiene autoridad, pero ¿de dónde viene la autoridad de nuestra conciencia? Bueno, hay 3 posibilidades.
Una de algo menos que yo, naturaleza, o podrías decir instinto animal, desde mí, eso es, perdón, desde mí, que es individual, o sea, yo me pongo mi conciencia de otros iguales a mí, que es la sociedad, de algo por encima de mí, que es de Dios. Solo estas 4 opciones hay. ¿Desde dónde viene la conciencia? Vamos a revisar cada una. Si la conciencia viene de algo menos que yo, como la naturaleza o como un instinto animal, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el instinto no tiene la autoridad absoluta. Como si les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos instintos naturales como el instinto de comer, el instinto de dormir, el instinto maternal, esos son los instintos. Pero no sé si les pasa como a mí, que yo me comprometí a hacer algo en la mañana y yo les digo, voy a estar ahí a las 7 de la mañana. Me voy a dormir. Y cuando me despierto, suena la alarma a las 6:30, tengo un instinto adentro de mí que me dice, necesitas irte a dormir. Instintivamente tengo un instinto de que necesito irme a dormir. Pero tengo otro que no puede ser instinto porque se siente diferente, que es la conciencia que me dice, te comprometiste, tenés que levantarte e ir. ¿No les ha pasado? Y que decimos, entonces, ¿cómo es esto? Un instinto que ocupa otro que pelea con otro instinto. ¿Cuál es el instinto más grande? No, es que no es instinto. Por ejemplo, el instinto de mamá. Una mamá protege a su hijo, una mamá ama a su hijo, pero una mamá también corrige a su hijo. Pero eso no va en contra del instinto maternal. No, eso va de parte de una conciencia que ella sabe que es su rol y que es bueno corregir a su hijo porque necesita. Una mamá que protege a su hijo, una mamá que ama a su hijo, pero su hijo tiene que ir a la guerra para defender a su país. La mamá no lo agarra, le dice, no, quédate aquí, te voy a proteger. No. ¿Por qué? Porque eso, el instinto no nos gobierna. La conciencia nos gobierna. Y la conciencia y la ley moral, como hablamos, de qué es lo correcto, qué no es lo correcto, es lo que nos gobierna. Entonces, la autoridad de la conciencia no puede ser un instinto o no puede venir de algo menos que yo, como la naturaleza. Eso no tiene sentido. Entonces podemos eliminar esto. Después viene, ¿de dónde viene la conciencia? ¿De mí? ¿Yo misma me pongo mi conciencia? No, porque eso sería yo misma encerrarme en una prisión que yo misma puedo abrir. Y eso no tiene sentido, porque yo sería mi propia prisionera. Y miramos que eso no tiene sentido, que aún cuando muchas veces decidimos no obedecer nuestra conciencia tiene una autoridad que sobrepasa nuestra autoridad. Entonces no puede venir de mí. Vamos, cruzamos esa y vamos a ver, de otros iguales a mí, de la sociedad. La autoridad de la conciencia no puede venir de la sociedad porque la sociedad es alguien igual que yo y vimos que eso no tiene sentido. ¿Qué poder tienes tú que no tenga yo? ¿Es cantidad por la cantidad? ¿Hay más autoridad? No, eso no tiene sentido. ¿Qué pasa con los papás, por ejemplo? Tenemos esto, los ateos dicen, bueno, sí, de otros iguales a mí como tu papá. Tu papá tiene autoridad sobre ti. Sí, pero mi papá ahorita no tiene papá. Y no hay nadie sobre él. Entonces, no puede ser la sociedad, no puede ser la cultura. Aun cuando muchas veces tratamos de hacer la cultura o la sociedad nuestro Dios, no es nuestro Dios. Les voy a poner un ejemplo. Alemania en la guerra. La cultura decía que tenían que hacer prisioneros a los judíos, pero la conciencia les decía que no estaba bien. Aunque toda la sociedad estaba haciendo algo, la conciencia les decía que no estaba bien. Y entonces, la sociedad no tiene la autoridad de la conciencia. Entonces, no puede venir de la sociedad. Vamos a ver la autoridad de la conciencia. Entonces, tiene que venir algo que sobrepasa mi naturaleza,
que sobrepasa la autoridad que yo tengo en mí misma, que sobrepasa la sociedad, tiene que ser una autoridad que viene de Dios. Entonces miramos, mi conciencia tiene que venir de Dios y la autoridad de mi conciencia es Dios. Y esto hace sentido. ¿Por qué? Porque miramos en la historia que hay un Dios completamente moral en la Biblia, que dio 10 mandamientos. Y nuestra conciencia se rige a los 10 mandamientos. Y es un Dios que completamente es moral. Y me encanta, en Levíticos 11:44 dice, porque yo el Señor vuestro ser santo, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Él dice, tienes que hacerlo, porque yo soy así. Entonces, nuestra autoridad, nuestra conciencia tiene una autoridad de nuestro Creador. Y cuando bendecemos nuestra conciencia, nos parecemos más a nuestro Creador. Y eso me recuerda a lo que dice Pablo. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Yo sé que tengo que hacer, pero mi naturaleza pecaminosa no me deja. Pero hay algo que es la conciencia, que es la voz del Señor adentro. Muchas veces tenemos pruebas de la existencia de Dios afuera, como la que vimos, del diseño de Dios, de los cielos y todo. Pero esta prueba es una prueba del autor adentro de nosotros, que no se puede negar. Hermanos, esto es algo que no se puede negar, es algo que todos sentimos. Sabemos qué tenemos que hacer, sabemos nuestras responsabilidades, y eso nos empuja. Y eso es parte de nuestra creación, es parte de cómo somos diseñados. Y Dios dice, ser santo, porque yo soy santo. Y Él nos creó a la imagen y semejanza de Dios, y por eso tenemos una conciencia moral. El argumento del deseo. Este argumento me encanta, y este es buenísimo. Este era uno de los favoritos de C.S. Lewis, y si ustedes leen muchos de sus libros, él habla mucho acerca de esto, y es el deseo. ¿Sabía usted que tenemos deseos adentro de nosotros, como el deseo de comer, el deseo de tener el auto, el deseo de querer a alguien, el deseo de dormir? Y todos los deseos que tenemos adentro de nosotros son deseos de cosas que se pueden saciar. Usted nunca va a desear algo que no se puede saciar. Un niño que llora por hambre, llora por una necesidad porque desea algo. ¿Y qué? Bueno, hay comida. Puede saciar su deseo de comida. ¿Qué pasa con querer a alguien? Sí, yo sé que muchas veces piensa que no, pero van a encontrar a alguien que querer. Así, tranquilos. Yo sé que se siente como que no, pero sí, va a encontrar a alguien que querer. Y hay una manera para satisfacer ese deseo. Muchas veces decíamos cosas materiales que muchas veces no necesitamos, pero podemos saciar este deseo porque existe. Hermanos, no podemos olvidarnos que tenemos un deseo como humanidad dentro de nosotros por Dios. Tenemos un deseo que trasciende el tiempo. Tenemos adentro un deseo adentro de nosotros que nos dice que necesitamos a Dios, que hay algo más. Usted mira celebridades que ellos le dicen, aquí tienen todo, pero ellos quieren algo más. Y esa necesidad y ese deseo nos dice que hay algo que trasciende el tiempo, que trasciende lo material. Y ese es el deseo que tenemos de Dios. Y yo no sé si usted se alegra como yo me alegro, pero yo me alegro de saber de que el deseo que tengo dentro de mí, de algo que sobrepasa, existe. Y esa es la existencia de Dios. Dios va a cumplir el deseo de nuestro corazón que sobrepasa todo el entendimiento. Y ese es Él como persona. Deseamos algo. Y ese algo se llama Dios. Y eso prueba la existencia de Dios. Vamos a ver, perdón. Sí, eso prueba la existencia de Dios. Y ahora, ay Dios, yo pensé que no me iba a alcanzar el tiempo y ahora me sobró. Pero bueno, está bien. Ahora quiero que hagamos algo y vamos a terminar temprano, por eso está bien. Y si tiene preguntas, usted me dice. Pero yo quiero que todos con esos argumentos, vamos a seguir viendo más argumentos, pero yo quiero tomarme un tiempo
porque sabe, estudiar la existencia de Dios es algo bien chilero, pero cuando reconocemos que Dios existe, reconocemos que tenemos responsabilidades. Reconocemos como cristianos, tenemos una responsabilidad de responder a la existencia de Dios. Y yo le pedí a Rodri que me acompañara con la guitarra, no sé si la tiene o se va a preparar, pero yo creo que yo quiero que nos tomemos un tiempo para reconocer la existencia de Dios, como todos juntos. Para reconocer que tenemos un Dios que existe y tenemos una responsabilidad de responder a la existencia de Dios, de vivir sabiendo que Dios existe, sabiendo que hay un Dios que nos mira, que tenemos un propósito y tenemos que responder al propósito. Perdón. Y eso quiero que nos tomemos el tiempo para eso. Realmente en Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos. Y algo que me encanta es despertarme y sabiendo todo esto que le vamos a compartir, despertarme y saber de que no soy un producto de la casualidad, no soy un producto de químicos que se juntaron. Soy un producto de un diseñador inteligente que me pensó, que puso su ley en mí. Y eso cambia todo. Eso cuando le va a permitir caminar con propósito y saber que cada decisión usted puede responder y decir gracias, Señor, porque un día te tomaste el tiempo de diseñarme. Gracias, Padre, porque el orden, los cielos, todo declara tu grandeza. Gracias, papá, porque hoy puedo responder al hecho, a tu existencia y caminar sabiendo que existís con ese temor a Jehová. A mí me encanta que hay un en Proverbios, yo estaba estudiando Proverbios y dice, hijo mío, perdón, me trabo, en inglés, español me trabo, pero dice, hijo mío, reconóceme en todos tus caminos. Y ese reconóceme, no, espérame, sí, ya me trabé. Pero dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no te... Lo voy a buscar. Bueno, la idea de todo eso es que le voy a decir... Es la enseñanza de tu madre, dice. No. Bueno, se lo voy a contar y después se lo mando. Ahí se le prometo que se lo voy a mandar. Y dice, para que no te olvides de tu propósito, para que no te salgas de tu propósito. Y esa es la palabra, la traducción en hebreo. Y a mí me encantó. Me encantó que el Señor se sienta a explicarnos y a instruirnos para que no olvidemos que tenemos un propósito. Toda esta información le va a ayudar para hacer una prueba de su fe, pero esta información también le va a ayudar para que no se olvide que tiene un propósito, que no se olvide que tiene una obligación de responder a su Creador. Y quiero terminar y vamos a tener un tiempo, les voy a dar unos 2 minutos y mientras la música suena, tómese un tiempo para parar y solo cierra sus ojos. Y reconozca que Dios está ahí. Reconozca la existencia de Dios. Solo reconozca. Sin hablar, sin nada. Solo reconozca. Y disfrútelo.
Y hoy decimos como el salmista, ¿quiénes somos para que tengas de nosotros memoria o para que nos visites, Señor? Gracias, Señor, porque somos criaturas tuyas, hechas para buenas obras, papá. Hoy reconocemos tu existencia y reconocemos que en tu existencia encontramos propósito. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos formaste, nos pensaste a cada uno de los que estábamos aquí. Padre, hoy oramos para que nos mandes, Padre, con estas herramientas para enseñarle a un mundo que no tiene tanta esperanza, para brindarles esa esperanza de que tienen un propósito, que fuimos creados para algo que trasciende el tiempo. Gracias, Padre, porque fuimos creados para habitar y estar en comunión contigo, Jesús. Hoy recordamos y con todo esto que aprendimos, Señor, lo ponemos en nuestro corazón y recordamos que tú existes. Y no solo recordamos que tú existes, sino recordamos que tú proveíste un camino por medio de Jesús para reconectarnos, para restaurar la comunión, papá. No solo nos creaste, sino nos redimiste, Jesús. Y hoy, juntos, Señor, queremos proclamar que existes, pero también queremos proclamar que mandaste a Jesús. Y por Jesús ahora tenemos una esperanza que podemos compartir, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Padre, te amamos y reconocemos que eres Dios. Reconocemos que no hay nada fuera de ti, Jesús. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy fue cortito. Hablé muy rápido. Pero bueno. Pero es todo bien. No sé si hay anuncios o quieren hablar o decir algo. Si no, terminamos. Dios te bendiga, Marce. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por la bendición que recibimos hoy, Marce? De veras, tan orgulloso de ver cómo Dios te ha levantado en este tiempo y ha tenido propósito y fruto. Y gracias por compartir con nosotros en esta noche. Viste una gran bendición. Les recuerdo a todos que se está grabando esta sesión para que puedan todos volver a verla en YouTube, y también se estará compartiendo la presentación que Marce nos compartió hoy para que todos la puedan volver a ver. Y les recuerdo que la otra semana a las 7 de la noche con el mismo código estaremos conectados para poder continuar con este curso de apologética. Les pedimos que puedan prender todas sus cámaras para que siempre podamos vernos y reconocernos y poder vernos las caras durante este tiempo. Y quiero pedirle a Meli si nos ayudas orando para poder cerrar en esta noche. Después de que Meli ore, estamos todos despedidos y nos vemos el próximo martes. Ok, gracias Marce por compartir. La verdad es que me estoy disfrutando este curso. No sé si todos, pero ya lo anhelaba yo bastante tiempo. Y es una bendición que podamos estar. Entonces, inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias, Señor Jesús, porque tú has usado a Marce, Señor, al pastor Tony, a Rodri, Señor, para poder traer este curso y que nos podamos capacitar. Gracias, Señor, porque también pones las herramientas tecnológicas para que podamos tomarlos, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro creador, Señor. Eres un Dios soberano. Te amamos, Señor. Te vengo a pedir que tú puedas, Señor, respaldar cada decisión, cada vida que está conectándose el día de hoy, Señor. Que tú puedas saciar cada necesidad que tenga y que puedas permanecer siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Meli. Y bueno, muy feliz noche. Qué bueno poder verlos a todos. Nos miramos el próximo martes a las 7 de la noche por el mismo código de Zoom. Dios los bendiga. Un gran abrazo y esperamos que todos puedan estar conectados el próximo martes. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Buenas noches. Feliz noche. Dios los bendiga. Adiós. Adiós.
Feliz noche. Buenas noches a Buenas todos. noches. Chao.